Imagina esto. Despiertas en un mundo donde cada sonido en la oscuridad podría significar tu fin. Donde tus propios huesos, frágiles y pequeños, no te dan ventaja, sino que te condenan. Donde no eres el cazador, sino la presa. Un mundo en el que ser humano era casi una injusticia. Y ahora te pregunto, ¿qué tan frágil crees que es nuestra existencia? Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo historia, no es solo arqueología. Es un espejo que nos muestra lo cerca que hemos estado siempre de la extinción. ¿Y si te dijera que hubo otras humanidades, olvidadas, que vivieron y murieron en circunstancias que hoy nos parecerían inhumanas? ¿Y si la historia que nos contaron es apenas una capa, y detrás de ella se esconde un relato mucho más oscuro, brutal y perturbador? Quédate, porque lo que hoy te voy a revelar no solo es conocimiento, es una advertencia. Nosotros, los Homo sapiens, nos sentimos orgullosos de nuestros logros. Creamos ciudades que brillan de noche como estrellas artificiales, viajamos al espacio, desafiamos la muerte con tecnología. Pero si echamos la mirada hacia atrás, veremos que nuestra existencia es apenas un pestañeo en la línea del tiempo. Y antes de nosotros, hubo otros humanos, otras versiones de lo que pudo ser la humanidad, y que nunca llegaron tan lejos. Uno de ellos fue Homo habilis, el primero que se atrevió a blandir una herramienta de piedra, el que marcó un antes y un después en el camino evolutivo. Pero ese primer paso hacia la civilización no fue un salto hacia adelante, sino una vida condenada. Porque si existía un peor momento para haber sido humano, fue ese. La vida del Homo habilis era corta, cruel y en muchos sentidos, una trampa evolutiva. Imagínalo, cuerpos de poco más de 1,20 metros, con huesos frágiles y músculos débiles, seres que, aunque caminaban erguidos, no tenían ni la fuerza ni las armas para imponerse en la tierra que pisaban. Y como si eso no bastara, su dieta, esa mezcla incómoda de carne y plantas duras, los obligaba a salir de los árboles, a exponerse, a arriesgarse cada día. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Una esperanza de vida tan baja que la mayoría de ellos moría antes de alcanzar la adolescencia. Piensa en eso. En un mundo donde llegar a los 12 años era casi un milagro. ¿Puedes sentir la tensión? Porque no estamos hablando de un mundo lejano y ajeno. Estamos hablando de nuestra propia historia, de nuestros ancestros, de aquellos que abrieron el camino para que tú y yo estemos aquí. Y lo que ellos enfrentaron fue una verdadera pesadilla. Homo habilis vivía rodeado de depredadores. No uno, no dos. 30 o más, todos al acecho. Felinos con colmillos más largos que tus dedos. Hienas gigantes con mordidas capaces de pulverizar huesos. Cocodrilos colosales que esperaban pacientes en los ríos, listos para arrastrarlos bajo el agua y destrozarlos en un giro de muerte. ¿Puedes imaginar lo que significaba vivir cada día sabiendo que el siguiente podría no llegar? La vida era un juego cruel. Una ruleta en la que las probabilidades siempre estaban en su contra. Incluso cuando trepaban árboles para escapar, no estaban seguros. Porque el cielo también escondía peligros, aves rapaces, serpientes, y un mundo en el que hasta la sombra más pequeña podía significar un depredador al acecho. Ahora, escucha esto. La mayoría de los restos que encontramos de Homo habilis cuentan historias espeluznantes, huesos con marcas de dientes, fracturas que nunca sanaron, cráneos destrozados por mandíbulas imposibles de imaginar. Es como si la vida de esta especie no hubiera sido otra cosa que un lento y constante camino hacia la extinción. Pero aquí viene la primera gran pregunta. ¿Por qué sobrevivieron tanto tiempo? Porque contra todo pronóstico, Homo habilis existió durante más de 500.000 de años. ¿Cómo lo lograron si todo parecía estar en su contra? La respuesta parece estar en algo que a ti y a mí nos resulta natural, pero que en ellos fue un milagro: la cooperación. Se agrupaban en clanes de hasta 80 individuos, y aunque eran débiles, juntos podían resistir un poco más. Las herramientas de piedra, toscas y primitivas, les permitían arrancar carne de los huesos, romper médulas, alimentarse de lo que otros dejaban. No eran cazadores, eran oportunistas, carroñeros que se aferraban a los restos de los gigantes de su época. Pero eso los ponía en el lugar más peligroso de todos, junto a la sangre fresca. Y donde hay sangre, siempre hay depredadores. Imagina el escenario. Un Homo habilis acercándose al cadáver de un antílope abatido por un león. Apenas con un cuchillo de piedra en la mano, intentando cortar la carne mientras su grupo vigila nervioso. Y de pronto, la sombra se mueve. Un felino dientes de sable, silencioso, aparece entre la hierba.
En cuestión de segundos, la escena termina en un baño de sangre. El habilis no era el dueño de la carne, era la próxima comida. Esa era la realidad cotidiana, el miedo constante, y sin embargo sobrevivieron lo suficiente para dejar huella. Una huella que hoy desenterramos en forma de huesos quebrados, de mandíbulas desgastadas, de fósiles que nos hablan en silencio de lo dura que era la vida. Y aquí quiero detenerme un momento, porque hay algo casi espiritual en esto. Ellos vivieron en un mundo brutal, sí. Pero gracias a ellos, a su resistencia, a su frágil lucha, hoy estamos aquí. Somos el eco de esas vidas cortas y de esas muertes dolorosas. Cada vez que miras tu mano, recuerda, una vez, hace millones de años, otro ser humano la alzó temblorosa, no para construir, no para acariciar, sino para aferrarse desesperadamente a un trozo de carne, sabiendo que ese alimento podría ser la diferencia entre vivir un día más o no despertar al siguiente amanecer. Y quiero preguntarte, ¿no es inquietante pensar que, de algún modo, llevamos en nuestros genes el recuerdo de ese miedo ancestral? Ese instinto que aún hoy nos hace estremecernos al escuchar un ruido en la oscuridad, al sentir que somos observados. Porque tal vez esa paranoia no es un error de nuestra mente, sino un eco de lo que fuimos. ¿Y si Homo habilis no desapareció por completo? ¿Y si parte de ellos, de su forma de sobrevivir, aún vive en nosotros de maneras que apenas comenzamos a entender? Quédate, porque lo que viene después es todavía más perturbador. ¿Alguna vez has pensado en lo que significa nacer en un mundo que no te quiere vivo? Para Homo habilis, la existencia no era una bendición, era una condena. El suelo mismo parecía conspirar contra ellos. Cada río, cada sombra en la sabana, cada tronco hueco ocultaba algo que podía matarlos. No existía un lugar seguro, ni siquiera por unos minutos. Y lo más inquietante es que no era solo cuestión de depredadores, era como si la misma tierra los estuviera poniendo a prueba. En África, hace más de 2 millones de años, el clima cambiaba de forma abrupta, épocas de sequías interminables que convertían los pastos en desiertos polvorientos, seguidas de lluvias devastadoras que desbordaban los ríos y arrasaban con todo a su paso. El Homo habilis, sin poder prever nada, estaba siempre al borde del hambre. Imagínate a un grupo de ellos refugiados en una cueva, temblando, con el estómago vacío. Afuera, la noche estalla en rugidos de hienas gigantes y el crujido de ramas bajo el peso de un león. Dentro, la desesperación aumenta, los niños lloran de hambre y las herramientas de piedra parecen tan inútiles frente a ese mundo implacable. ¿Cuánto tiempo puede soportar un ser humano ese nivel de tensión, día tras día? Ahora piensa en esto. Mientras nosotros recordamos nuestra historia como un avance lineal hacia la civilización, la verdad es que hubo largos periodos en los que la humanidad retrocedía. Homo habilis no era un conquistador de la naturaleza, era apenas un invitado indeseado en un banquete de monstruos. Y lo curioso es que muchos de esos monstruos ya no existen. Felinos con colmillos de 20 centímetros, hienas que pesaban más de 200 kilos, aves corredoras del tamaño de un hombre adulto. Todos ellos desaparecieron, pero Homo habilis, frágil y débil, logró resistir. ¿No te resulta sospechoso? ¿No parece casi imposible que sobrevivieran tanto tiempo en condiciones tan adversas? Hay investigadores que sugieren algo inquietante, que no sobrevivieron solo por herramientas o por instinto, que hubo algo más, un conocimiento, una intuición, casi un secreto. Fíjate en esto. En muchos restos de Homo habilis se han encontrado patrones que parecen indicar rituales. No hablamos de religión en el sentido moderno, sino de actos repetitivos, simbólicos, como si intentaran comunicarse con fuerzas invisibles. Huesos dispuestos de forma extraña, piedras colocadas en círculos. ¿Qué significaba todo eso? Nadie lo sabe con certeza, pero algunos piensan que era una manera de apaciguar a lo desconocido, de pedir protección contra un mundo que los aplastaba. Y aquí aparece la pregunta que nunca deja de darme escalofríos. ¿Y si no estaban solos? No hablo solo de depredadores, sino de otras presencias. ¿Por qué hay algo casi esotérico en esos hallazgos? ¿De dónde sacaban la idea de hacer rituales si no tenían aún lenguaje complejo? ¿De qué intentaban protegerse realmente? Ahora, no olvides que en la misma época existían otras especies humanas. Algunos más fuertes, otros más inteligentes, otros con características que hoy nos parecerían casi sobrenaturales. Y no es descabellado pensar que Homo habilis convivió con ellos. ¿Qué ocurriría si se encontraban? Tal vez miedo, tal vez violencia.
Pero también cabe la posibilidad de que aprendieran unos de otros, y que los fragmentos de sabiduría que les permitieron sobrevivir no vinieran solo de la piedra y el hueso, sino de algo transmitido en silencio, de humanidad a humanidad. Aquí entra lo conspirativo. Hay teorías que afirman que no todas esas humanidades se extinguieron, que algunas se ocultaron, que se mezclaron con nosotros o que aprendieron a vivir en las grietas de la realidad. Y lo más perturbador, hay tradiciones chamánicas africanas que aún hoy hablan de los pequeños hombres del bosque, seres delgados, huidizos, que vivían antes de nosotros y que aún deambulan en la penumbra. ¿Mera leyenda? ¿O un eco de aquellos otros humanos que jamás se fueron del todo? Y si esto te parece extraño, escucha lo siguiente. Cuando analizamos el ADN humano moderno, aparecen fragmentos que no podemos atribuir ni a Homo sapiens, ni a neandertales, ni a denisovanos. Fragmentos misteriosos, sin origen conocido. Es como si alguien, alguna otra humanidad olvidada, hubiera dejado su huella dentro de nosotros. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivieron? ¿Por qué desaparecieron? ¿Te das cuenta de lo que significa? La historia oficial de la evolución humana podría ser apenas una fachada. Lo que creemos que sabemos podría ser solo la parte que encaja con nuestra narrativa. Pero bajo la superficie hay piezas perdidas que apuntan a algo mucho más inquietante. Y si llegaste hasta aquí, déjame confesarte algo. Mientras más investigamos sobre el pasado, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Homo habilis nos habla con huesos quebrados y piedras primitivas, pero también con silencios, con secretos que se resisten a ser revelados. Y cada descubrimiento parece empujarnos a la misma conclusión, que la humanidad nunca estuvo sola, que siempre hubo otros y que quizá aún siguen ahí. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Y si esos fragmentos de ADN desconocidos son la prueba de que Homo habilis o alguna otra humanidad perdida nunca desapareció realmente? Que están en nosotros, en nuestra sangre, en nuestros sueños. Que esas sombras que sentimos al borde del bosque, esa sensación de ser observados en la oscuridad, no sean más que recuerdos de encuentros antiguos inscritos en nuestro ser. Lo más impactante aún no lo hemos tocado. Porque si te pareció cruel la vida de Homo habilis, espera a conocer lo que enfrentaron las humanidades posteriores, cuando la Tierra misma pareció volverse contra ellos. Lo que viene es un relato que hará tambalear lo que crees saber sobre el peor momento en la historia del ser humano. Si hasta ahora todo te ha parecido extremo, lo que viene es todavía más oscuro, porque lo que nosotros llamamos prehistoria quizás no fue simplemente una época de evolución lenta, sino una auténtica guerra por la supervivencia, una batalla secreta en la que muchas humanidades quedaron en el camino. Y hay un instante, un punto exacto en ese vasto reloj de la historia, que podría ser considerado como el peor momento que jamás hemos atravesado. Ese instante no fue provocado únicamente por la naturaleza, ni por los depredadores, ni siquiera por el hambre. Fue algo más grande, más universal, casi como si la propia Tierra hubiera decidido hacer limpieza. Hace unos 70,000 años, la humanidad estuvo al borde de la extinción. Se cree que en ese periodo, debido a un cataclismo volcánico, la erupción del supervolcán Toba en lo que hoy es Indonesia, la población humana quedó reducida a apenas unos miles de individuos. Imagina eso. Todo lo que somos, todo lo que hoy conocemos, estuvo a punto de desvanecerse en un solo parpadeo de ceniza. Pero aquí hay algo que casi nadie te cuenta. Hay relatos antiguos, mitos recogidos en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí, que hablan de una gran oscuridad, de cielos que se cerraron, de soles ocultos por nubes interminables, de un frío mortal que cayó sobre la tierra. Todos narran lo mismo, una prueba impuesta a los humanos por fuerzas invisibles. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo es posible que tradiciones de lugares tan lejanos compartan esa memoria? ¿Es simple coincidencia o es la huella de un trauma colectivo que quedó grabado en nuestro inconsciente espiritual? Muchos piensan que lo que realmente nos salvó no fue solo el ingenio ni las herramientas, sino algo más profundo, la capacidad de imaginar, de creer, de mantener un sentido de propósito en medio de la oscuridad. Porque cuando el mundo se desplomaba, cuando los animales morían, cuando las cosechas no existían, lo único que mantenía a la humanidad en pie era una chispa interior, un fuego invisible, un fuego que algunos llaman espiritualidad, otros intuición y otros un pacto con lo desconocido. Aquí es donde la historia se tiñe de lo esotérico. ¿Y si aquellas humanidades primitivas al borde de la desaparición establecieron vínculos con algo más allá de lo visible? Los rituales alrededor del fuego,
las ofrendas de huesos, las pinturas en cuevas que parecen mostrar seres que no pertenecen al reino animal. ¿Eran simples fantasías? ¿O eran mensajes, testimonios de encuentros con inteligencias ocultas que les ayudaron a resistir? Lo inquietante es que esos mismos símbolos se repiten miles de años después en culturas totalmente distintas. La espiral, el círculo, la figura del hombre rodeado de rayos, símbolos que aparecen en cavernas africanas, en los muros de cuevas europeas y más tarde en las cosmovisiones de civilizaciones americanas. La pregunta inevitable es, ¿de dónde viene esa repetición? ¿Quién enseñó esos signos a quienes no tenían contacto entre sí? Y ahora quiero que hagas una pausa y pienses, ¿y si el peor momento de la humanidad no fue solo físico, sino también espiritual? Porque en esos días de oscuridad, de hambre y de miedo, no solo corría peligro el cuerpo, también la mente, también el alma. Porque cuando los seres humanos miraban al cielo sin estrellas, cuando pensaban que el sol nunca volvería, lo más difícil no era sobrevivir un día más, era no rendirse al vacío. Era no aceptar que todo había terminado. Ese fue quizá el verdadero peor momento de la historia humana. El instante en el que estuvimos más cerca de renunciar. Y sin embargo, aquí estamos. Eso significa que hubo un secreto, una fuerza, algo que nos mantuvo vivos cuando todo lo demás fallaba. Y aquí está lo más inquietante de todo. Hay quienes dicen que lo que nos salvó entonces puede volver a salvarnos hoy, que en medio de esta era moderna, llena de ruido, de guerras, de crisis y de incertidumbre, aún guardamos en nuestra memoria genética esa chispa que nos salvó en la oscuridad. Que si aprendemos a despertarla, podríamos enfrentar cualquier cataclismo. Ahora quiero que te detengas y me respondas en los comentarios. ¿Crees que lo que nos salvó fue el ingenio, la suerte? ¿O algo más grande, algo espiritual que aún no comprendemos? Y si este tema te atrapó, si sientes que hay piezas que faltan en este rompecabezas, entonces no puedes perderte el próximo video. Lo llamaré Los secretos prohibidos de las humanidades desaparecidas. Te advierto, ese viaje será aún más perturbador, porque hablaremos de los rastros ocultos, los fragmentos de ADN misterioso y los mitos que apuntan a la existencia de otras especies humanas que podrían no haberse extinguido del todo. Quiero que me digas en los comentarios si deseas que lo publique pronto. Así que no te vayas sin suscribirte y activar la campana, porque el conocimiento oculto solo se revela a quienes se atreven a buscarlo. Dale like si quieres más contenido como este y recuerda, la historia que conocemos es apenas la superficie. Lo que está debajo, lo que nunca nos contaron, es donde realmente comienza el misterio. ¡Hasta la próxima!